Un día, en lo profundo de una montaña, un inmenso dragón intimidaba a una pequeña niña para tratar de matarla. «Oh, una pequeña niña elfo», dijo el dragón, explicándole que estaba ahí sin saber qué tipo de montaña era y que si le pasaba algo era por su propia culpa. El inmenso dragón le dijo que en ese momento iría al inframundo, produciéndole mucho más miedo. La pequeña, estando indefensa, solo podía gritar y suplicar esperando la ayuda de alguien, hasta que de pronto se oyeron unas pisadas y luego él apareció en escena. Un joven con un pequeño dragón apareció en el lugar. El joven, al llegar, trató de calmar la ira del dragón explicándole que la niña pudo haber entrado a su territorio por error, así como él, y le pidió que no se pusiera tan furioso. Nuestro protagonista esperando una respuesta positiva, el dragón se rehusó, y luego de escuchar las palabras del joven decidió asesinarlos a ambos. La pequeña niña asustada solo podía gritar, pero nuestro protagonista al escuchar su miedo dijo lo siguiente: «Hey, hey, no tengas miedo, una niñita inocente, ¿acaso no sientes nada? Lo siento por ella», y así, usando una increíble fuerza, le metió un puñetazo al rostro del dragón. Fuera del bosque se escuchó una voz: «Siena». Gritaba una hermosa elfa llamada Salona tratando de buscar el paradero de la niña. Sus compañeros la llamaron, pero Salona les preguntó si tuvieron suerte para encontrar a la niña. Sus compañeros solo respondieron que no y le dijeron que este no es un camino por el que una niña tan pequeña podría subir y que tal vez se fue por otro camino. Salona se sentía culpable, ya que al parecer anteriormente le dijo a la niña que le sería imposible ser una elfa guardiana si no se volvía más fuerte, y como la niña admiraba mucho a Salona, decidió entrar sola al bosque y le dijo que incluso ella podía derrotar a un dragón. Sus compañeros, al escuchar eso, no pensaban que la niña hablaba en serio y fue sola a la montaña. Y ellos estaban preocupados ya que aquella montaña alberga muchos monstruos fuertes y que si se encontraba con uno sería un adiós definitivo. Ellos esperaban que solo fuera un error de que la hayan visto correr a la montaña. Una vez terminada la conversación, decidieron seguir buscando, algunos al oeste y otros al este. Salona solo podía murmurar el nombre de la niña, que al parecer se llamaba Siena, y que por favor tuviera cuidado en donde se encuentre. Volviendo a la escena anterior, luego de que nuestro protagonista le diera tremendo golpe al dragón, la pequeña elfa estaba asombrada ya que el dragón solo con un golpe terminó derrotado. Nuestro protagonista le preguntó si se encontraba bien y si no estaba lastimada. La pequeña elfa, aún asombrada, le dijo que lo superó. En cambio, el joven solo le dijo que solo desmayó al dragón y le dijo a la pequeña si se podía parar. La pequeña elfa le preguntó si ese ataque era magia. El joven le respondió que no, ya que desafortunadamente él no puede usar magia, y se rió por ello. La pequeña elfa no lo podía creer, ya que sabía que el dragón era muy fuerte y que era un monstruo de rango S, y que ella no mentía y que escuchó que incluso si muchos elfos luchaban juntos era imposible vencerlo. El joven solo podía hacer una risa sarcástica pensando, ¿con qué era así? Y luego, terminado de responder, le preguntó si su nombre era Siena, ya que lo escuchó con anterioridad, y que también era una elfa por las características de sus orejas puntiagudas. Entonces, para calmar la conversación, el joven se presentó, se llamaba Beisu, era un humano y que era un placer haberla conocido, y le prometió que la acompañaría a la salida de la montaña ya que si se encontraba con otros monstruos sería muy problemático. Siena, a pesar de que no lo podía creer y que además Beisu era un humano y que incluso no podía usar magia para vencer a ese monstruo en un instante, murmuró, «Beisu, ¿será que, en realidad usted es muy fuerte?», llenándose de mucha alegría. Beisu solo podía responder que gracias y admiró los ojos tan puros de la pequeña. Siena le preguntó si estaba viviendo en esa montaña. Beisu solo le respondió que no lo tenía planeado y solo pasó sin que se diera cuenta. Siena le dijo, entonces, ¿se volvió fuerte porque luchó con los monstruos que se encontraba ahí?
Beisu solo podía responder que si eso fuera cierto, él tendría un cuerpo más musculoso, ¿no lo crees? Entonces Beisu le mostró uno de sus brazos, mostrando que no era tan fuerte como creía y que tampoco era algo de lo que se sintiera orgulloso. Siena, a pesar de que no puede negar la realidad, seguía muy asombrada y luego le dijo que aquel golpe que le dio al dragón era tan genial y hacía que su corazón latiera frenéticamente como si fuera una chica enamorada. Beisu solo podía responder que era muy agresiva como para ser una niña y le agradeció por sus sentimientos, pero él preferiría a alguien de su edad. En ese momento, algo se aproximaba a mucha velocidad. Era una flecha que se dirigía a Beisu y que si se desviaba un poco más pudo ir directamente a su dragona, dejándola herida. Beisu le preguntó si no estaba herida, a lo que su dragona confirmó con unos tiernos sonidos que no, así que le dijo que se vengaría por ella. Luego tomó un poco de aire y dijo, «Sal, cobarde». ¿Quién fue el que le disparó una flecha a Meru? ¿Qué era el nombre de su dragoncita que lo acompañaba? Seguro que tienes el valor de hacer eso. Mientras Beisu estaba molesto, Siena trataba de controlarlo para que se calmara, y en ese instante se oyó un paso y ella apareció. La hermosa elfa llamada Salona llegó al lugar. Beisu, impactado por la belleza de Salona, le dijo que no le perdonaría, aunque sea un poco linda, sonrojándose en el proceso, lo que provocó que tanto Siena se molestara ya que su cara decía lo contrario, y que su dragoncita Meru lo mordiera de celos. La hermosa elfa, molesta, estaba recitando un hechizo en ese momento, pidiéndole que se alejara de la niña. Beisu se sorprendió ya que era magia, pero Siena la detuvo explicándole que Beisu la salvó de un dragón. Salona, sorprendida, detuvo su hechizo y en ese momento sus otros compañeros llegaron al lugar, ya que finalmente los habían encontrado, en lo que Siena volvió a explicar que gracias a la ayuda de Beisu se encontraba muy bien. Los otros elfos, por la curiosidad, le preguntaron si era un nigromante, en lo que Beisu solo podía responder que solo era un humano normal, pero los elfos no podían creer que un humano normal venció a un dragón por sí solo. Salona solo escuchaba toda la conversación de los otros elfos y lo agradecido que estaban con Beisu, y le dijeron a Salona si fue genial para ella. Beisu, habiendo terminado toda la conversación, estaba a punto de retirarse del lugar, por lo que los elfos asustados le preguntaron si de verdad estaba planeando volver a esa montaña tan peligrosa, a lo que Beisu solo respondió que como estuvo tanto tiempo en ese lugar, se sentía como su casa. Los elfos solo podían responder que podría morir. Así que, como agradecimiento para que no se vaya, le propusieron llevarlo a su pueblo, preguntando a Salona si era verdad, en lo que Salona solo podía responder confundida y dándole una mirada fija a Beisu. Salona solo podía pensar, él protegió a Siena de los monstruos, pero que era imposible que un humano pueda hacer eso, y que además vivía en esa montaña, lo que lo hacía demasiado sospechoso. Ella solo podía pensar que como era la guardiana del bosque de los elfos, no podía invitar a un humano sospechoso a su aldea, pero los otros elfos solo podían decir que él le salvó la vida a Siena y que además ella parecía muy pegada a él y que alguien como él no parecía una mala persona. Salona, que ya no podía contra la multitud, solo accedió que se quedara por una sola noche. Sin embargo, hasta que confirme la verdadera naturaleza de Beisu, nunca le quitaría los ojos de encima. Tiempo después, Beisu, al llegar a la aldea de los elfos, fue muy bien recibido por sus habitantes, quienes se sorprendieron del motivo de su viaje, ya que al parecer nuestro protagonista salió al mundo con el objetivo de construir su propio harén. Beisu solo podía responder que había varias razones para eso, pero los otros hombres de la aldea le dijeron que no se avergonzara, ya que ese era el sueño de todo hombre, y que se arriesgarían para que se cumpla su sueño. Mientras toda esa conversación pasaba, Salona solo podía escuchar y pensaba que el motivo del viaje de Beisu solo era construir su harén, pero a pesar de que tenía sus propias razones, se sentía decepcionada. Ella pensaba que Beisu estaba planeándose llevar a Siena y pensaba que incluso hundiría sus colmillos en una joven doncella, pero a pesar de todo, Siena estaba muy alegre hablando con Beisu,
llamándolo por su nombre con cariño y sentándose entre sus piernas como su asiento personal. Nuestro protagonista volvió a pensar que ella seguía siendo tan agresiva, en lo que Siena le respondió que ella preguntó qué es un harén y llegó a la conclusión de que como Beisu le había salvado la vida, significa que ella tendría que entrar al harén de él. Beisu, un poco alerta por el peligro de sus palabras, le dijo que esperara y que no se apresurara demasiado con sus conclusiones, ya que ella tenía solo 10 años y que en esa edad aún la consideraba una niña, en lo que Siena le respondió que ella ya es una adulta. Luego de escuchar toda esa palabrería, Salona estaba asustada y llegó a la conclusión de que tendría que ahuyentar a ese hombre tan peligroso de su aldea como sea posible. Continuando con la conversación, otra elfa de la aldea le preguntó a nuestro protagonista si le gustaban las frutas o algunas bayas del lugar. Beisu le respondió que podía comer casi todo y, sin más preámbulos, los elfos decidieron tomar un poco para invitarlo. Beisu quiso ayudar, pero los otros elfos se negaron ya que era su invitado, y Salona habló que si él iba, ella iría, lo que a los otros elfos les parecía raro de su parte. Luego de que ingresaran un poco profundo del bosque, llegaron al lugar de las frutas. Beisu se sorprendió por la cantidad de frutas que había, y ellos le dijeron que al ser elfos no podían comer carne y en cambio comían frutas como esa, y que los convertían en diversos productos al secarlos, ya sea mermelada o vino. Beisu, al escuchar todo, vio una fruta muy peculiar y le pareció muy deliciosa, así que decidió coger una y comprobar su sabor. Pero en ese momento Salona se asustó ya que la fruta que cogió Beisu era mortalmente venenosa. Beisu, sin escuchar el peligro, le dio un mordisco, lo que provocó que todos los elfos se aterraran y que Siena se sorprendiera. Luego de que Beisu le diera el mordisco a la fruta, no podía estar más feliz ya que se sorprendió del delicioso sabor que ésta tenía. Él explicaba que la fruta tenía un sabor similar a la pera y que olía a hierba, pero que era muy dulce, y luego recordó preguntar cuál era la fruta venenosa de la que le hablaban, en lo que Salona le respondió que era la que estaba comiendo, lo que sorprendió a Siena, alabándolo ya que el estómago de Beisu es igual de fuerte que él. Salona solo podía preguntarse que era demasiado raro, ya que a pesar de que las frutas azules de ese lugar no estaban maduras, no era algo que se pueda comer sin que se las calentara primero, y que eran tan peligrosas que con una sola mordida podría causar convulsiones y golpes. Así que aún pensaba que nuestro protagonista no era humano. Beisu, luego de escuchar eso, solo podía decir que esa fruta era realmente sabrosa. Salona solo podía preguntarse, al examinar el cuerpo de Beisu, ya que él se volvió más fuerte después de luchar contra monstruos de la montaña, pero a pesar de eso, él no tiene ninguna cicatriz en su cuerpo y que incluso sus músculos no eran tan grandes, lo que seguía generándose muchas más preguntas. Tiempo después, se armó un pequeño banquete en donde nuestro protagonista se sentía feliz, ya que hace mucho tiempo no probaba una buena comida, lo que lo hacía muy feliz, incluida su dragoncita Meru. Los elfos le preguntaron qué era ese pequeño dragón para él, en lo que Beisu respondió que un amigo se la confió para que la cuide y que era muy importante para él. A Meru no le gustó mucho su respuesta y le mordió un poco el rostro, por lo que Beisu confirmó que ella era su prometida, lo que provocó que los elfos rieran un poco, bromeándole que incluso en su harén acepta dragones y que era muy raro. Otros elfos confirmaron eso, ya que el protagonista se comió la fruta venenosa, por lo que les hacía raro que aún siguiera con vida y que era demasiado raro, pero muy interesante para ellos. Salona, luego de escuchar eso, también dio su opinión y dijo que quizás Beisu era un dragón disfrazado de humano, lo que dejó perplejos a todos. Pero luego todos pensaron que era una broma de Salona y que era un poco grosero lo que dijo, y al escuchar eso, ella solo podía sonrojarse de la vergüenza. Pero a pesar de todo eso, ella hablaba en serio. Pero Beisu, al escuchar eso, dio una risa sarcástica y solo podía responder de una forma un poco triste, ya que si él fuera tan genial como un dragón, tal vez su vida podría haber sido diferente. Salona, al escuchar esa respuesta un poco triste, se preguntó por qué,
a pesar de que sus ojos siempre se veían tan puros, hacían que la persona que duda de él la haga parecer como una idiota. Más tarde, esa noche, mientras Beisu dormía, Salona ingresó a la sala en donde él dormía y aprovechó en ese momento para verificar quién era realmente él. Así que, como cualquier humano que estaba de viaje, ella sabía que debería portar una tarjeta del gremio como identificación, y si no la tenía, usaría esa razón para que él abandonara el pueblo a la primera hora. Entonces, al confirmar que sí tenía su identificación, ella no pudo ver su estado, ya que para ello necesita una gota de sangre del usuario, pero al menos podía leer su identidad y lo vio: Beisu, humano, 16 años de edad. Luego de confirmar su identidad y que era humano, despertó en ella una pregunta, pero al verlo tan feliz dormido, no sabía cómo poder decírselo, ya que él realmente no se veía como una mala persona, pero con una resolución planeaba decírselo a todos mañana. A la mañana siguiente, Beisu, luego de dormir como un tronco anoche, notó que el pueblo de los elfos es muy tranquilo y le pareció raro que nadie se haya despertado, y en ese momento vio una figura caminar hacia el bosque, por lo que le pareció sospechoso, así que decidió seguirlo. Se preguntaba qué pasaba con ese tipo y podía notar sus orejas puntiagudas, por lo que pudo deducir que era un elfo, pero que era raro que usara una túnica negra y era muy sospechoso, incluso para su dragón Ameru, que también pensó lo mismo. Pero lo que Beisu, al haber perdido el rastro del elfo, Salona estaba tomando un baño escondida. Ella, estando muy inmersa en su baño, solo podía pensar que Beisu probablemente ya se habrá despertado, y luego de eso, ella escuchó un ruido de los arbustos y luego Beisu apareció, sonrojándose en el momento ya que él no esperaba encontrar encuerada a esa hermosa elfa, produciendo que ambos se sonrojaran de la vergüenza. Beisu, arrepentido, trató de disculparse, pero provocó que Salona activara un hechizo de viento atacándolo. Tiempo después, luego de que Beisu admirara ese hermoso paisaje, Salona se disculpó ya que no quería que eso haya resultado de esa manera, pero luego se replanteó por qué ella era la que debía disculparse. Pero al final le resultó extraño ya que, a pesar de recibir ese ataque, solo su ropa fue rasgada por su magia de viento, por lo que Beisu solo podía responder que una vez estuvo en un incendio, pero también resultó de la misma manera, mientras Meru le protegía el paquete, ya que estaba desnudo, y Salona solo podía replicar por qué estaba tan avergonzado. Más tarde, en la casa de Salona, ella le entregó un poco de ropa de su padre como disculpa. Beisu solo podía preguntar si estaba bien para él usarlo, en lo que ella le respondió que no hay problema, ya que no lo necesita de todos modos, en lo que Beisu solo podía aceptar, pero le volvió a preguntar si era muy importante para ella, pero ella accedió a entregarlo ya que es mejor eso a verlo desnudo todo el tiempo. Luego de eso, se creó un pequeño silencio. Y luego Salona sacó nuevamente su última pregunta y luego le dijo a Beisu: creo que ya sabe cuál es su verdadera identidad. Beisu, confundido, solo podía escuchar, y luego ella le preguntó que él posiblemente sea un criminal. Beisu, aún confundido, solo podía seguir escuchando, ya que ella le mencionó que echó un vistazo a su tarjeta de gremio y vio que no se actualizó en 2 años. Por lo que llegó a la conclusión de que algo le sucedió hace 2 años y que en todo ese tiempo ha estado huyendo, y que la razón por la cual vino a esconderse en esa montaña era porque nadie se atrevía a acercarse y que tenía una conciencia culpable o algo así. Ella le mencionó que era la guardiana que protege a esa aldea y que definitivamente estaba agradecida por salvar la vida de Siena, pero que no podía permitir que una persona sospechosa permanezca en su aldea para siempre, y que esa es su misión, y que esperaba que él entendiera eso. Beisu, luego de escuchar todo eso, le dijo que estaba bien, pero que se equivocó en algo, ya que él no era un criminal. Salona entonces trató de hablar, pero Beisu le dijo que si era posible, no quiere recordar lo que pasó hace 2 años, ya que parecía algo muy doloroso para él. Salona solo podía murmurar su nombre,
en lo que Beisu le agradeció por dejar que se quede. Así que se levantó junto a Meru y le dijo a Salona que enviara sus saludos a los demás elfos de la aldea y que esperara que en un futuro pudiera conocer a otra persona que sea tan hermosa como ella. Salona, al no poder decir nada más, le invadió la culpa por haberlo juzgado sin conocerlo bien y que realmente lo sentía. Beisu, una vez fuera de la aldea, estuvo muy deprimido ya que esa despedida fue demasiado sentimental para él y le agradeció a Meru por tratar de animarlo, ya que incluso a pesar de que su capacidad de comunicación ha empeorado a medida que vivía en esa montaña, quería decirle la verdad y que tal vez si hubiese sido sincero, podría haber conocido más a Salona, lo que lo llevó a recordar el momento cuando la encontró encuerada, lo que provocó un sentimiento de culpa ya que no quería decirlo de esa manera, lo que provocó que Meru lo atacara por ser un idiota. Luego de aquella escena cómica, Beisu escuchó que lo llamaban. Los elfos que lo conocían lo habían encontrado. Beisu se sintió feliz ya que pensó que les gustaba tanto como para seguirlo, en lo que le respondieron que no fue por eso y le dijeron que algo malo había pasado, ya que un hombre conocido como Gasuna había regresado. Beisu, al desconocer quién, ellos le respondieron que era un guerrero que luchó por la posición de guardián junto a Salona y que había desaparecido hace algunos años, y que ahora volvió con un terrible poder. Beisu, al sospechar que era el elfo con la túnica negra que vio anteriormente, ellos le confirmaron que sí, y que a la velocidad que va, su aldea podría ser destruida por él, así que muy alterados le pidieron como favor que, a pesar de que Siena les había contado que él derrotó a un dragón, no lo podían creer al 100%, pero sí puede que los ayude, y que por favor que salve a Salona, y se lo suplicaron por favor. En ese momento, la aldea élfica estaba siendo atacada. Algunos elfos le recriminaban a Gasuna por qué, y así se hace llamar un orgulloso elfo, en lo que él le respondió que se callara, ya que a él solo le importaba la disputa que tenía contra Salona, y obligó a ella a luchar contra ese genial ser, y Salona solo podía replicar. Beisu, al llegar a la aldea, escuchaba demasiado ruido y a los aldeanos evacuando para que vayan a un lugar seguro, ya que al parecer los elfos escucharon que al parecer Gasuna tenía en su poder un orbe negro que tiene la capacidad de controlar varios cientos de monstruos a su voluntad, y que si era cierto ese rumor, los sonidos que escucharon antes eran de varios cientos de monstruos que se dirigían hacia ahí. Beisu, al llegar, llamó a Salona, y ella al darse cuenta que era él, le recriminó que era muy peligroso que él haya regresado y que por favor huyera. Gasuna, al ver que no importa cuántas personas traiga consigo, recibirá su retribución por haberlo mirado por debajo todos esos años, y que sienta el miedo y que traten de correr por sus vidas, esos malditos elfos. Dejando una risa malvada y a Salona con una expresión de terror al ver que una estampida de monstruos se dirigía a la aldea. Los monstruos que se dirigían rápidamente, Salona trató de activar un hechizo, pero fue detenida ya que incluso su magia no podría detenerlos, por lo que solo podía huir. Beisu, al no comprender bien la situación, resumió que Gasuna solo quería pelear con Salona para demostrar cuál de ellos era el mejor para ser guardián. Los elfos le respondieron que sí, pero que no era el momento para eso, así que Beisu, para que Salona pudiera luchar con él sin preocupaciones, le dijo a ella que vencería a todos esos monstruos y que ella hiciera su mejor esfuerzo. Salona, al no comprender bien lo que quería decir, Beisu solo le respondió que ella era muy fuerte y que seguro vencería a ese tipo negro y azul en muy poco tiempo. Los elfos solo podían replicar de qué demonios estaba hablando y le dijeron que si quería morir, en lo que Gasuna le dijo que al parecer hay un humano tonto entre ustedes, y como es amable, le enseñará eso, que los monstruos que él, el gran mago, convocó son los terribles monstruos de rango B. Beisu, al escuchar eso, no se inmutó, en cambio, solo pensó que ya era la hora. Salona solo podía gritar a Beisu que corriera porque podría morir y le pidió que se detuviera, con lágrimas cayendo de sus mejillas. Pero en ese instante, un golpe resonó y luego, con una increíble fuerza,
Beiso arrojó a un inmenso monstruo junto a los otros, lo que dejó muy perpleja a Salona y a los otros elfos, preguntándose, ¿quién demonios es este hombre? Si te ha gustado el video, por favor dale like pulgar hacia arriba y suscríbete para más contenido. Y no olvides activar la campana para recibir notificaciones de nuevos resúmenes. Gracias por ver y apoyar el canal.